pronto, Ibagué se revoluciona con Clínica Mía, una inversión innovadora de 1.300 metros cuadrados que transforma el cuidado cardiometabólico generando empleo en la región. 5 pisos de metodología avanzada para más de 200.000 tolimenses. Ubícanos en el barrio Belalcázar, frente al centro comercial La Quinta y al lado de la estación de servicio Terpel. Aquí tu salud se transforma mediante nuestros 3 pilares organizacionales: cuidados preventivos, resolutivos y predictivos. Clínica Mía, nuestro propósito eres tú. Bueno, ¿qué es eso de cálculos en los riñones? ¿Esa vaina por qué duele tanto? Bien, Jader, los cálculos a nivel de la vía urinaria pueden darse a cualquier nivel, ¿no? Pueden darse a nivel renal, a nivel del tubito por donde sale la orina desde el riñón, que se llama el ureter, del reservorio de la orina, que se llama la vejiga, y además obstruir también la parte final por donde se expulsa la orina, que es la uretra. Esto puede suceder tanto en los hombres como en las mujeres. Sin embargo, los hombres, como usualmente tenemos un umbral más bajo del dolor, pues a nosotros nos da, digamos que con cierta manifestación clínica más florida, es mucho más doloroso en los hombres, pero es básicamente por eso. Sin embargo, en las mujeres también se pueden presentar este tipo de molestias que conocemos en general como cálculos renales. Los cálculos renales o las urolitiasis, que es un término un poco más amplio y hace referencia a cualquier nivel en el que aparezcan este tipo de cálculos, pues son multifactoriales. Hay muchas causas asociadas a la aparición de cálculos. Sin embargo, es importante aclarar que, por ejemplo, algunas de las preguntas que usted me hacía antes de iniciar el programa del día de hoy es, bueno, ¿y el endocrinólogo qué tiene que ver ahí? ¿Cierto? O el internista, ¿qué tiene que ver ahí? Esa es una pregunta usual. Y esto básicamente porque llegan de una forma muy tardía a la consulta de endocrinología. Usualmente los ve en el cirujano general, cuando el que maneja este tipo de condiciones en urgencias es el cirujano general, o a veces llegan y es el médico de urgencias, o es el mismo internista, o es el urólogo, y llegan después de un tiempo al endocrinólogo, y fue porque a alguien se le ocurrió pensar que podían estos cálculos estar relacionados con un problema del metabolismo del calcio o del metabolismo de otros productos que son importantes en endocrinología, y por eso terminan donde el endocrinólogo, porque finalmente la causa de que estos cálculos se estén dando a repetición es por un problema en el metabolismo del calcio, un problema en el metabolismo del ácido úrico, o un problema en el metabolismo de otras rutas que suelen favorecer que aparezcan este tipo de dolencias en las personas, y después de mucho tiempo se les ocurrió, y entonces ahí sí llegan donde el endocrinólogo. A veces podríamos haber identificado de manera más temprana esto y evitar pues estos múltiples partos en el hombre que a veces pasan con cierta frecuencia. En el caso personal lo viví, y lo primero que uno se pregunta es ¿cómo obtuve yo eso, o de dónde me salió ese cálculo? ¿Cómo logró llegar eso ahí? La principal causa de los cálculos usualmente es los problemas asociados a la hidratación. Entonces, cuando las personas tienen una forma inapropiada de hidratarse, eso favorece que se condensen en cierto modo ciertos materiales, ciertas sustancias a nivel renal y se formen. Entonces, siempre la recomendación inicial es tener una buena hidratación. Lo ideal es por lo menos consumir alrededor de 1.5-2 litros al día de agua. Eso es lo que se recomienda, no de Coca-Colas o de productos sintéticos o de cerveza, no, sino de algún producto, digamos que de agua, hace referencia a la hidratación. Entiendo, médico, perdón, le interrumpo, que de hecho ese tipo de bebidas que compra uno en los establecimientos comerciales también son causantes hasta cierto punto. Algunas bebidas tienen unos componentes excesivos de ciertos
electrolitos, por decirlo así. Eso favorece que no generen una buena hidratación y que favorezcan la aparición de este tipo de cálculos. Pero en cierto modo también suele ser un poco de mito, que es que si yo tomo más de este producto, entonces me van a dar más cálculos, no tome tanto de eso, que eso a veces hay cierto grado de mito y eso en cierto modo lleva a que la gente no se le estudie en cosas que pueden verdaderamente estar generándole esos cálculos, creyendo que es porque está tomando X o Y un producto y terminan en cierto modo manejándolo de forma empírica o con algún remedio casero. No, es que a mí cada vez que me da el dolor me tomo una cerveza de fondo blanco y se me quita el dolor. Entonces la gente se sigue como llenando de una serie de mitos que pueden ser lesivos para su salud. Lo importante es aclarar la causa. Bien, cuando está el foco del dolor, uno quiere llegar a donde el médico y lo primero que le dice uno es: quíteme este dolor, doctor, de encima. ¿Cuál es el tratamiento a seguir después de darse el diagnóstico y saberse que evidentemente el paciente tiene estos cálculos? Bien, normalmente cuando las personas tienen alguno de estos síntomas que son urgentes, pues deben ir a un servicio de urgencias y en los servicios de urgencias le darán solución y manejo al dolor agudo. De manera, digamos que crónica, o cuando las personas presentan múltiples dolores a repetición, también se les dan unas indicaciones principalmente frente a la hidratación y en caso de presentar dolor y no ceder frente a algún analgésico no esteroideo en casa, pues de esa forma ahí sí volver a consultar a los servicios de urgencias. Que mucha gente dice: no, es que yo estoy tomando unas pastas de calcio y me aparecieron unos cálculos, eso fue por eso. No, usualmente uno debe tener unos consumos diarios de calcio elemental que giran alrededor de 1 o 1.2 gramos de calcio. Eso lo obtiene uno a través de los nutrientes, sin necesidad de suplementarse de más. Pero hay enfermedades asociadas específicamente, en algunos otros programas hemos hablado de la glándula tiroides, ella que es como una mariposita en la parte de atrás, inmediatamente posterior en los lóbulos de la glándula tiroides, en los dos, digamos que en los polos superiores y en los polos inferiores, en la parte posterior hay unas glandulitas que se llaman las paratiroides. Las paratiroides se encargan de que el calcio en la sangre esté estable. Cuando ese calcio empieza a aumentarse en la sangre, favorece la aparición de cálculos de oxalato de calcio. Y esa es la principal causa de urolitiasis cuando se relaciona con una enfermedad metabólica. Y es ahí donde todas las personas que tengan estas urolitiasis a repetición, no un evento aislado, porque algunas personas pues a cualquiera de nosotros nos puede en algún momento por una condición de deshidratación haber dado un cólico renal o haber aparecido un cálculo, sin que eso verdaderamente sea una condición que nos va a acompañar por mucho tiempo. Por esas personas que les da cada una vez al mes, que mantienen 3-4 veces al año hospitalizados porque les dio urolitiasis, pues en esas personas hay que evaluar que no tengan un hiperparatiroidismo, que no tengan un problema en el metabolismo del calcio. Entonces a todas estas personas los invitamos a que si tiene urolitiasis o cálculos renales a repetición, si constantemente le dan cólicos renales, si su urólogo, su médico le ha dicho que sufre de cálculos repetitivos, pues toca estudiarle el metabolismo del calcio, sin espacio a la duda, y ahí los endocrinólogos y endimetabolismo podemos orientarlos y ayudarlos a evitar este tipo de condiciones. No solo en los hombres, recordar que en los hombres es el parto de los hombres, pero en las mujeres también se da. Y pues como las mujeres son mucho más berracas, tienen más capacidad de resistir el dolor, tienen un umbral más alto del dolor, pues ellas lo toleran de una mejor forma. Pero también en estas mujeres que les dan cálculos a repetición en las vías urinarias, hay que evaluar la posibilidad de que no tengan un problema del metabolismo del calcio. ¿La presencia de cálculos en los riñones es sinónimo post del cálculo de cirugía o a través de un tratamiento, algún medicamento se pueden expulsar? Eso depende del tamaño usualmente del cálculo, Jader. Hay algunos cálculos que se expulsan y las personas los ven. Esas personas que les pasa eso, yo siempre les recomiendo que el cálculo hay que estudiarlo. Eso no lo boten, eso es supremamente preciado para el diagnóstico. Porque si uno le lleva ese cálculo al patólogo, él puede mirarlo al microscopio y decir: esto es un cálculo de calcio, o esto es un cálculo de citrato, o esto es un cálculo por unas bacterias. Él puede concluir eso y eso le permite a uno hacer el diagnóstico. El diagnóstico está en el cálculo, pero mucha gente lo bota, o no, es que a mí me lo sacaron y nunca me los entregaron.
Es parte de la forma inapropiada en la que hacemos el manejo de la urolitiasis, porque ahí está el diagnóstico, en el cálculo está lo que verdaderamente lo compone, y eso nos aclara muchas cosas y nos ahorra muchos estudios además. Ustedes han estado viendo durante todo el programa el número telefónico ahí en la parte inferior de sus pantallas para que llamen directamente al doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales y puedan pedir una consulta particular con él. Recuerden que este espacio está diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas. Gracias por su audiencia, nos despedimos desde aquí en Aprende con el Doc. Muy pronto, Ibagué se revoluciona con Clínica Mía, una inversión innovadora de 1.300 metros cuadrados que transforma el cuidado cardiometabólico generando empleo en la región. 5 pisos de metodología avanzada para más de 200,000 tolimenses. Ubícanos en el barrio Belalcázar, frente al centro comercial La Quinta y al lado de la estación de servicio Terpel. Aquí tu salud se transforma mediante nuestros 3 pilares organizacionales: cuidados preventivos, resolutivos y predictivos. Clínica Mía, nuestro propósito eres tú. Con quien vamos a hablar hoy acerca de precisamente la medicina interna y la endocrinología. Muchas personas pueden tener algunas dudas, inquietudes acerca de en qué consiste esa área de la salud. Pues hoy vamos a despejar precisamente esas dudas. Médico, bienvenido. ¿Y en qué consiste la medicina interna y la endocrinología? Hola Jader, muchos saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento y de nuevo invitarlos constantemente a que nos acompañen en esta iniciativa educativa de Aprende con el Doc, liderada por Dimetabolismo y por Revista Su Servicio. En la medicina en general, nosotros en Colombia y en la mayoría del mundo nos formamos como médicos generales. Este proceso implica un tiempo que oscila usualmente entre los 12 y 13 semestres para poder salir como médicos generales, es decir, un promedio de 7 años en nuestro país. Posterior a ello, entonces uno sale a hacer una formación práctica, que es lo que se conoce como el rural, que el nombre técnico es el servicio social obligatorio, tiene una duración de 1 año, que es usualmente por sorteo y le asignan a uno un municipio y uno va y lo hace. En el caso mío, pues yo hice mi servicio social obligatorio en el municipio de Venadillo, que le tengo muchísimo aprecio, y a todas las personas que nos estén viendo allá les envío un cordial saludo. Posterior a eso, uno define si considera continuar o no haciendo algún estudio complementario. Algunos optan por continuar su vida profesional solo como médicos generales, otros actúan ya como médicos generales y se enfocan en la consulta externa, en urgencias. Cada uno trabaja en un lugar en específico, y hay otros que aspiran a hacer una especialidad médica. En el caso de la medicina interna, es la especialidad médica que se encarga principalmente de la atención de las enfermedades de los adultos. Es decir, es un espectro muy amplio de enfermedades que va desde la atención en el servicio de urgencias, en el servicio de hospitalización y en la consulta externa. Es decir, que cuando un médico general está manejando una persona con una condición del adulto, con una enfermedad del adulto, doy un ejemplo, la diabetes. Doy otro ejemplo, la hipertensión. Doy otro ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, que la gente conoce. Otro ejemplo, las patologías tiroideas. Otro ejemplo, las enfermedades cardiovasculares como los infartos y demás. Y el médico general considera que hay algún ajuste que no puede manejar él, lo remite al médico internista. Y es el médico internista el que inicialmente ajusta esos tratamientos. Cuando el paciente tiene alguna condición que amerita
un manejo de mayor complejidad, el internista u otro especialista afín, por ejemplo los médicos familiares también suelen hacer esto, o otro especialista dice yo creo que el paciente necesita un manejo con un subespecialista, con un especialista adicional. Entonces ya sabemos un poco a qué hace referencia la medicina interna, y la medicina interna tiene subespecialidades. En el caso de la endocrinología, que en la mayoría del país, pues para poder ser endocrinólogo primero se fue internista, hay algunas escuelas o hay alguna escuela en especial que usualmente lo pueden hacer como médicos generales, se demora un poco más de tiempo, pero también lo pueden hacer, pero usualmente son internistas, ejemplo. Y cuando el internista u otra especialidad considera que el paciente debe tener una atención especializada en ese contexto que nosotros usualmente aquí charlamos y promocionamos, es decir, que el endocrinólogo es el internista que se ha subespecializado, que ha tenido un estudio complementario en hormonas, glándulas y metabolismo. Y ahí entran todas las condiciones que nosotros charlamos constantemente cada 8 días aquí en Aprende con el Doc. Habrá pacientes que cuando visite el consultorio del doctor Carlos o algún servicio de endocrinología, pues se den cuenta que algunos especialistas tienen equipos y que evidentemente los usan con sus pacientes, como por ejemplo el ecógrafo. ¿Están ustedes debidamente capacitados para realizar todo ese tipo de actividades médicas? Eso, digamos que hay algunos componentes dentro de las subespecialidades que son complementarios. En el caso, por ejemplo, de la patología endocrina, que incluye las alteraciones de la función tiroidea, de la glándula tiroides, que lo hemos hablado también en otros programas, hay algunos endocrinólogos, en el caso mío y en el caso de dimetabolismo, que tenemos un entrenamiento adicional en patología tiroidea. En el caso mío, pues yo tuve un entrenamiento adicional en patología tiroidea y perfeccioné el entrenamiento en ecografía de cuello y de patología tiroidea y paratiroidea. Entonces nos permite tener este tipo de equipos, tener todo ante los entes de control que nos permiten hacer este tipo de procedimientos y este tipo de seguimientos y de exámenes en el consultorio, siempre en el marco de la normatividad vigente como debe ser. Importante destacar también las patologías que usted como médico o que un endocrino está capacitado para ver, porque algunos pacientes, y usted lo ha mencionado también en otros programas, no tienen ni idea de por qué lo mandan a un endocrino, no tienen ni idea qué tipo de enfermedades prevé o examina un endocrinólogo. Me parece importante aclarar ese tipo de información. Sí, eso es fundamental, Javier. Muchas gracias por la pregunta, porque yo siempre doy el ejemplo cuando la gente dice voy al cardiólogo, pues lo relaciona con el corazón, ¿cierto? Voy al neumólogo, lo relaciona con los pulmones. ¿Qué sé yo? Voy al ortopedista. El urólogo, por ejemplo. Voy al urólogo, exacto, lo del ortopedista, y tienen claridad de más o menos qué puede ser lo que va a manejarle ese especialista. Pero dicen, no lo va a mandar donde el endocrinólogo. No tienen ni idea, quedan perdidos. Entonces, normalmente, digamos que tratamos de hacer este ejercicio educativo para que las personas aclaren pues el espectro de manejo de los endocrinólogos en general. El endocrinólogo como tal maneja la diabetes de mayor complejidad, o los manejos iniciales de la patología metabólica y específica del páncreas, por ejemplo. Entonces diabetes tipo 1, tipo 2, tecnologías en diabetes, bombas de insulina, sistemas de monitoría continua de glucosa, enfermedades de la tiroides, nódulos tiroideos, cáncer de tiroides, porque normalmente, por ejemplo, en este caso del cáncer endocrino, la mayoría del cáncer lo asocian con el oncólogo. Y el cáncer endocrino como tal es de manejo del endocrinólogo, que incluye el cáncer de tiroides, algunos cánceres endocrinos del páncreas, del tracto digestivo, que son infrecuentes, pero normalmente los manejamos nosotros. El cáncer de la glándula suprarrenal, también participamos de los manejos interdisciplinarios que deben recibir ese tipo de enfermedades. Las enfermedades de la hipófisis, que es una glándula que queda en la base del cráneo, en la mitad del cerebro. Ahí se produce la prolactina, por ejemplo. Hay muchas afecciones asociadas a la prolactina. Doctores, que me mandaron aquí, el ginecólogo me mandó al endocrinólogo que porque me encontró la prolactina alta y que me tenía que ver usted. Pero yo no sé por qué me mandó, si él me está viendo es por otra cosa, porque no me llega el periodo, por ejemplo. Sí. Y pues termina siendo la hiperprolactinemia la que no le está generando que le llegue el periodo. Termina siendo un problema
endocrino. Entonces, ese tipo de enfermedades también manejamos todo lo que tiene que ver con obesidad. La obesidad es una enfermedad endocrina. Normalmente manejamos las causas asociadas a exceso de energía, o que es la obesidad que usualmente más se diagnostica, 95% casi de todas las obesidades, y las obesidades de origen endocrino, que son infrecuentes, representan menos del 5%, también las buscamos usualmente en endocrinología. Las enfermedades del colesterol, los triglicéridos, el metabolismo del hueso y del calcio. Entonces es en endocrinología donde vemos osteoporosis, es el endocrinólogo el que le maneja el colesterol de difícil manejo, los triglicéridos que no mejoran con nada, es el endocrinólogo también el que maneja los problemas del calcio, es que tengo el calcio muy alto, muy bajito, cuando ese calcio muy alto además se asocia a que las personas formen cálculos en la vía urinaria, también los maneja el endocrinólogo. Entonces el espectro es importante, y de muchas enfermedades que son frecuentes y que las personas no saben a quién ir. Por ejemplo, una persona que sufre de diabetes, pues diabetes no suena con endocrinología, ¿cierto? De pronto suena con algo que es un estudio complementario, pero que no es una especialidad como la diabetología. Entonces suena más como a diabetología, pero en Colombia no existe esa formación formal como diabetólogos. Somos los endocrinólogos los que usualmente tenemos la formación para el manejo de este tipo de enfermedades. ¿Recomendaciones finales frente al tema de hoy, doctor? No, la recomendación siempre a todas las personas es que la salud es muy importante y debemos ser muy cuidadosos en las decisiones que tomamos frente a ella. Si vamos a seguir las recomendaciones de alguien que se diga llamar experto en tal cosa, mega especialista en tal cosa, pues levantemos una alarma, una alerta, y mejor profundicemos, evaluemos si es verdad lo que esa persona nos está recomendando, lo que nos está diciendo, si esa persona está debidamente certificada para decir eso, porque de lo contrario tomaremos recomendaciones de personas que no tienen experiencia en el manejo de estas condiciones y pueden afectar la calidad de vida de las personas e inclusive producirles la muerte. Él es el doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales, especialista en medicina interna y endocrinología, hoy precisamente conversando con nosotros y entregándonos detalles acerca de estas dos especialidades, medicina interna y endocrinología. Usted ha visto el número telefónico de contacto para que, si necesita una consulta particular con el doctor Carlos Eduardo Jiménez, pueda llamar directamente allí a Dimetabolismo y pedirla al número que aparece en pantalla. Recuerden que dentro de 8 días ustedes y nosotros tenemos nuevamente una cita aquí en Aprende con el Doc. Muy pronto, Ibagué se revoluciona con Clínica Mía, una inversión innovadora de 1.300 metros cuadrados que transforma el cuidado cardiometabólico, generando empleo en la región. 5 pisos de metodología avanzada para más de 200,000 tolimenses. Ubícanos en el barrio Belalcázar, frente al centro comercial La Quinta y al lado de la estación de servicio Terpel. Aquí tu salud se transforma mediante nuestros 3 pilares organizacionales: cuidados preventivos, resolutivos y predictivos. Clínica Mía, nuestro propósito eres tú. Hablar hoy del hipertiroidismo. Médico, bienvenido. Y bueno, ¿cómo podemos definir esta enfermedad? Hola Jader, a usted y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Cuando hablamos de hipertiroidismo es importante aclarar una condición, y es que el hipertiroidismo hace relación a un exceso de estímulo de la glándula tiroides. Ya hemos hablado previamente en otras sesiones de que la glándula tiroides es una estructura que todos los seres humanos tenemos en la parte anterior del cuello.
y tiene dos, digamos que grandes grupos de enfermedades que la afectan, de la forma y de la función. De la forma es que esté grande o pequeña, y de la función es que produzca mucho o produzca poquito. Cuando la glándula tiroides produce mucha hormona tiroidea, que es lo que produce principalmente porque es la fábrica de hormona tiroidea, eso se denomina tirotoxicosis. Dentro de las causas de tirotoxicosis encontramos el hipertiroidismo, y el hipertiroidismo hace referencia puntualmente a unas enfermedades que atacan la glándula tiroides y producen un estímulo excesivo en esa glándula. ¿Por qué cree usted, médico, que las personas lo asocian con estar delgadas? Porque es que es habitual que uno escuche en la calle cuando alguien está muy delgado, le preguntan a esa persona que por qué está tan delgada, y suele decir, es que estoy sufriendo de hipertiroidismo. ¿Por qué esa relación? Normalmente la función de la hormona tiroidea es la demanda energética, el gasto energético, la necesidad de que nuestro cuerpo tenga más energía. Por eso, cuando nuestro cuerpo necesita más energía, produce más hormona tiroidea. Pero cuando necesita menos energía, produce menos hormona tiroidea. Ese es el principio del funcionamiento de la glándula tiroides. Entonces ella es un sensor y está produciendo más o menos hormona tiroidea. En el caso de las tirotoxicosis asociadas a hipertiroidismo, ella perdió esa capacidad de regular la producción y está produciendo mucha hormona tiroidea. Y cuando uno tiene mucho gasto energético, es como si estuviera haciendo la maratón de San Francisco todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo y todo el tiempo. Por tanto, empieza a consumir la reserva energética que tiene nuestro cuerpo. Y por eso, cuando no se controla el hipertiroidismo y la tirotoxicosis, las personas empiezan a disminuir de peso, ¿sí? Porque empieza a disminuir el músculo y empieza a disminuir el tejido donde nosotros tenemos más reserva energética, que es el músculo y el tejido adiposo. Pero eso no significa que todas las personas se pierdan peso, porque si una persona tiene hipertiroidismo y tiene obesidad, porque es posible, pues esa persona no va a perder un peso que uno lo vea delgado, pues que para colgarlo en un gancho. No, eso no pasa. Cuando una persona tiene palpitaciones, está el hipertiroidismo y la tirotoxicosis. Es parte de los estudios de rutina que hacemos en medicina interna, o que hace el cardiólogo, o que hace el endocrinólogo cuando ya llega el paciente, para descartar cuáles son las causas de esas palpitaciones, por supuesto. Y sin duda también aquellos que están perdiendo peso de forma excesiva, una de las causas es buscar las alteraciones de la función tiroidea. Inclusive hay un porcentaje de personas, digamos que no es tan importante pero no despreciable, que pasa lo contrario, que tienen hipotiroidismo y pierden peso. Es decir, que no existe la tiroides que adelgaza, ni tampoco existe la tiroides que engorda. Doctor, es que yo sufro de la tiroides que engorda. Sí. Eso no es una buena forma de referirse a una enfermedad de la glándula tiroides. Médico, estamos hablando de síntomas como por ejemplo la taquicardia. Entonces eso podría darle a entender a quienes nos están viendo que podrían estar eventualmente padeciendo de hipertiroidismo. Por supuesto, digamos que no es que estén padeciendo hipertiroidismo, pero que si sufren de palpitaciones o problemas asociados a un ritmo cardíaco acelerado, dentro de las posibilidades diagnósticas está el hipertiroidismo y la tirotoxicosis. Es decir, que sus médicos deberían estudiarle esta posibilidad o descartarle esta posibilidad de tener palpitaciones. Es importante también el examen del cuello, mirarse en el espejo el cuello. Muchas personas dicen, doctor, yo vine aquí porque en mi oficina mis compañeros me dijeron que el cuello ahora me lo están viendo más grande. Sí. Entonces el hipertiroidismo se puede asociar a coto. Muchas personas a través del tiempo se han acostumbrado a vivir con un poquito de coto. Sí. Y nunca se ha estudiado la función de la glándula tiroides en esas personas. A todas esas personas que tienen, por ejemplo, coto, que el término apropiado es bocio, pero que coloquialmente lo conocemos como coto, pues es importante aclarar cómo está la función tiroidea y cómo está la estructuralidad tiroidea. Y ahí la ecografía de tiroides, por ejemplo, tiene un papel protagónico, porque es un examen de bajo costo, es un examen no invasivo que no genera radiación, que nos permite rápidamente ver ese coto, si se asocia a nódulos, si es simplemente que el tejido de la tiroides está aumentado de tamaño, y junto con los exámenes de sangre y una valoración por el endocrinólogo podemos concluir
concluir si tiene o no alguna enfermedad asociada a la glándula tiroides, como el hipertiroidismo. Muchos hipertiroidismos suelen asociarse a coto. Habiendo identificado y diagnosticado eso que usted nos acaba de mencionar, doctor Carlos, ¿en qué consiste el tratamiento para una persona que lo padezca? Lo primero es que los tratamientos tienen que ser agresivos y tienen que definirse rápidamente los tratamientos definitivos en estas personas. Porque muchas veces también he visto pacientes que llevan 4 o 5 años con su hipertiroidismo mal controlado. Porque una cosa es que tengan hipertiroidismo y que esté controlado, pero usualmente mal controlado y nunca se les ha dado un tratamiento definitivo. El tratamiento inicial gira en torno a los síntomas que tengan las personas y a la causa de la tirotoxicosis o el hipertiroidismo. En el caso de ser un hipertiroidismo, normalmente damos medicamentos que bloquean la función de la glándula tiroides y también los combinamos con otros medicamentos que generan un bloqueo de la acción o de la transformación periférica en los tejidos de la hormona tiroidea. Entonces los tratamientos deben ser individualizados, siempre deben estar en manos de un médico experto en enfermedades tiroideas, que en nuestro contexto es el médico internista endocrinólogo, es el encargado de manejar las enfermedades de la glándula tiroides y de otras glándulas. Siempre nos va a permitir definir o orientar el tratamiento, la causa. Médico, pues muchas gracias por todos sus consejos y las habituales también recomendaciones para toda nuestra audiencia. En las personas que tienen enfermedades tiroideas, siempre la recomendación es que en algún momento de su vida tengan una ecografía de tiroides que nos permita aclarar la estructuralidad tiroidea. Y siempre en todas las enfermedades endocrinas la recomendación es que tengan buena actividad física, una nutrición saludable, y de esa forma vamos a lograr controlar gran parte del impacto negativo de las enfermedades de las glándulas, las hormonas y el metabolismo. Él es el doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales, especialista en medicina interna y endocrinología. Estamos aquí en Dimetabolismo. Si usted cree tener síntomas de los que hemos referenciado en este programa, puede comunicarse a la línea que ha aparecido en pantalla y en estos cortos segundos que quedan poder obtener el 50% de descuento. Recuerden que este espacio ha sido diseñado para mejorar la calidad de vida de las personas aquí en Aprende con el Doc. Muy pronto, Ibagué se revoluciona con Clínica Mía, una inversión innovadora de 1.300 metros cuadrados que transforma el cuidado cardiometabólico generando empleo en la región. 5 pisos de metodología avanzada para más de 200,000 tolimenses. Ubícanos en el barrio Belalcázar, frente al centro comercial La Quinta y al lado de la estación de servicio Terpel. Aquí tu salud se transforma mediante nuestros 3 pilares organizacionales: cuidados preventivos, resolutivos y predictivos. Clínica Mía, nuestro propósito eres tú. Vamos a hablar de un tema que le interesa muchísimo a las mujeres, y es porque un gran número del género femenino presenta problemas de salud relacionados con la menstruación irregular, y ese es el tema que vamos a abordar en esta jornada. Médico, como siempre, bienvenido. Y bueno, ¿por qué se presenta esa irregularidad en la menstruación?
Bien, Jader, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo por las diferentes plataformas el día de hoy. La irregularidad menstrual puede ir desde tener ciclos menstruales cortos hasta tener ciclos menstruales muy largos o tener ausencia del sangrado menstrual por periodos muy extensos. Cada una de estas condiciones de entrada favorece una causa diferente y por eso es importante tener un manejo integral con su ginecólogo, con el endocrinólogo, que permita aclarar cuál es la causa de esta alteración menstrual. Muchas veces al inicio del sangrado menstrual en las mujeres, cuando están en la fase de pubertad y consolidando su ciclo menstrual, por supuesto que hay un periodo que suele ser de 2 años en promedio en el cual el ciclo se regulariza. Sin embargo, después de este tiempo, pues si persisten esas alteraciones del ciclo menstrual en las mujeres, pues hay que empezar, o sea, en las mujeres un poco más adultas, no en las adolescentes, pues hay que buscar causas desde el punto de vista hormonal que estén generando esto y que por supuesto se pueda evaluar la posibilidad de darle algún tratamiento a las mujeres. Uno de los mayores temores que tienen las mujeres que presentan esta condición es que lo asocian con probablemente el tener un tumor. Generalmente se asocia o se debe asociar con esa posibilidad. Es una posibilidad baja. Existen algunas condiciones tumorales ováricas que favorecen eso, pero no es una de las causas principales. Por lo contrario, en algunos escenarios de mujeres que han tenido alteraciones ováricas y que han necesitado algún tratamiento muy agresivo con quimioterapia o radioterapia, pues eso favorece que los ovarios se apaguen y quedan con algo que nosotros llamamos amenorrea, es decir, la ausencia por completo del ciclo menstrual. Y en ese escenario pues es digamos que mandatorio, en conjunto obviamente con la venia de los pacientes, empezar una terapia de reemplazo hormonal por el impacto que tiene en el largo plazo en una mujer joven no tener estrógenos. Sin embargo, existen también otras causas que hacen es que generan irregularidad en el sangrado, que el sangrado sea muy frecuente, abundante, o que el sangrado tenga mucho dolor cuando llega. Estas características alrededor del sangrado es importante indagarlas en la consulta médica, porque eso le permite a uno configurar los potenciales diagnósticos diferenciales de las personas. En ese orden de ideas hay algunas lesiones benignas que pueden favorecer esto. Los endometriomas, que cuando se configura una enfermedad llamada endometriosis, por supuesto favorece este tipo de alteraciones del ciclo menstrual, y también alteraciones de una estructura también del útero, lo que conocen usualmente la mayoría de las personas como la matriz, es lo que anatómicamente nosotros llamamos el útero. Esta estructura tiene varias capas y una de ellas es muscular exclusivamente, y esto también favorece la aparición de lesiones benignas que se llaman miomas en diferentes lugares, y esto pues en cierto modo afecta también el sangrado. Y en ese sentido, por supuesto que las estructuras genitales internas de la mujer pues están diseñadas para la fertilidad y para la fecundación, y este tipo de trastornos puede afectar por supuesto también la fertilidad de las mujeres. Los hongos y las bacterias son generadores de muchos problemas de salud. ¿Aquí aplica también en este caso? Digamos que desde el punto de vista de la parte irritativa geniturinaria, el flujo vaginal, el rascado, es ahí donde bacterias, hongos y parásitos pueden llegar a tener un papel protagónico. Pero en relación al sangrado menstrual, a las irregularidades del ciclo menstrual, usualmente no. Sí, algunas infecciones pueden presentar pequeños sangrados, lo que nosotros llamamos un sangrado intermenstrual, o técnicamente a veces se llama spotting. También puede estar favorecido por supuesto por algunas infecciones por hongos, por bacterias, por parásitos, y en la consulta explorando los síntomas que también incluyen si hay flujo, si hay relaciones sexuales sin protección, eso le permite a uno evaluar la posibilidad de que se esté enfrentando a un sangrado intermenstrual producto de una infección. Sin embargo, desde el punto de vista de la endocrinología, exploramos más las causas hormonales asociadas a trastornos de los ovarios, a trastornos distintos de las estructuras genitales y que favorecen la irregularidad menstrual. Por ejemplo, trastornos de la prolactina favorecen que se vaya el sangrado menstrual, que existan dificultades en la fertilidad. Los trastornos en la función tiroidea también favorecen esa irregularidad menstrual. Por tanto, el papel del endocrinólogo, pues entendido como el especialista que maneja todas las glándulas y hormonas, es fundamental en aclarar
aclarar el diagnóstico diferencial en estas mujeres que tienen esas alteraciones del ciclo menstrual. Uno de los factores que generalmente tratamos en los temas del doctor Carlos es el factor genético. ¿Esto también aplica? Es decir, si una mujer presenta esa condición, ¿puede transmitírselo a sus hijas? Sí, uno usualmente debe explorar cuáles son las características del sangrado menstrual de la mamá y digamos que de la primera línea generacional, mamá, hermanos o hermanas, y de pronto también explorar hasta la abuela y ver cómo se ha comportado el sangrado menstrual en las mujeres de la familia. Esto principalmente en relación al tiempo en el que inicia el sangrado menstrual y al tiempo en el que usualmente finaliza. Y por supuesto la irregularidad puede ser también un componente heredofamiliar que hay que explorar. Sin embargo, no es una condición que deba ser sine qua non, es decir, porque todos en la familia tuvimos irregularidad menstrual, entonces nosotros también, es que a mi mamá le daba muy duro el periodo, a mí también me tiene que dar muy duro. No, podemos explorar tratamientos que permitan que este sangrado menstrual sea un poco más llevadero, más tranquilo, sin que exista tanto sangrado, tanto dolor durante el ciclo menstrual, periodos tan extensos, y para eso los tratamientos enfocados en regular el ciclo hormonal de la mujer son muy benéficos, por supuesto individualizando el tratamiento. Ya usted nos ha dicho, doctor Carlos, que evidentemente desde su área especialista, pues la idea es atacar la condición desde la raíz, pero hay una pregunta que yo sé que muchas mujeres no me perdonarían que no se la hiciera, y tiene que ver con la alergia en los panties, en la tela. Esto también puede ser preponderante a la hora de registrar. Digamos que las infecciones genitourinarias se pueden llegar a favorecer por este tipo de prácticas. Hay algunas prácticas que no recomienda uno para el cuidado íntimo de la mujer. Dentro de eso está el uso de jabones íntimos, porque se alteran los pHs del canal vaginal y de la zona genital, y esto favorece que se colonicen bacterias o que aquellas que viven usualmente en esa zona aumenten en su cantidad. Eso favorece la aparición de cambios en el flujo, de pequeños sangrados intermenstruales. Por eso estas estrategias de higiene genitourinario hay que siempre llevarlas de la mano de un profesional, de un ginecólogo idealmente, que nos dé la asesoría, porque a veces utilizar, por ejemplo, protectores favorece la acumulación de humedad en la zona genital, y esto de entrada favorece la aparición de infecciones por hongos, por bacterias, por parásitos. El tener relaciones sexuales sin protección, tener múltiples parejas, utilizar productos cosméticos en la zona genital, todo esto favorece este tipo de situaciones que usted me está comentando, Jader. Médico, muchas gracias. No, a ustedes y a todos invitados a seguir viendo y sintonizando Aprende con el Doc. Él es el doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales, especialista en medicina interna y endocrinología, hoy hablando de la irregularidad menstrual. Si usted necesita una cita particular con el doctor Carlos Eduardo Jiménez, puede llamar a la línea telefónica que ha visto permanentemente aquí en su pantalla, y allí hay una persona atenta para revisar, obviamente, los espacios de la agenda y podérsela asignar. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Recuerden que dentro de 8 días tienen una cita aquí en Aprende con el Doc. Muy pronto, Ibagué se revoluciona con Clínica Mía, una inversión innovadora de 1.300 metros cuadrados que transforma el cuidado cardiometabólico, generando empleo en la región. 5 pisos de metodología avanzada para más de 200,000 tolimenses. Ubícanos en el barrio Belalcázar, frente al centro comercial La Quinta y al lado de la estación de servicio Terpel.
Aquí tu salud se transforma mediante nuestros 3 pilares organizacionales: cuidados preventivos, resolutivos y predictivos. Clínica Mía, nuestro propósito eres tú. Que hoy un tema muy particular y tiene que ver con la obesidad. Cuando estamos gorditos o vemos a alguien de nuestro círculo cercano un poquito pasadito de peso, lo primero que uno dice es: usted está gordo, el problema suyo es de peso. La idea es aclarar hoy en el programa, doctor Carlos, ¿realmente la obesidad está asociada exclusivamente con medir el peso? El peso es una medida que hace referencia a solo un indicador en torno a la obesidad. Hemos estandarizado un indicador para decir usted tiene obesidad o tiene sobrepeso. Y ese indicador utiliza el peso sobre la talla al cuadrado, es lo que nosotros metodológicamente hemos definido como el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal, que es una medida que se ha utilizado a nivel internacional, avalada por la Organización Mundial de la Salud, es la que utilizamos para hacer el tamizaje diagnóstico de obesidad. Pero tiene el problema de estar relacionada exclusivamente con el peso y con la talla. Y la obesidad y el sobrepeso es un problema que gira en torno al exceso de ciertos componentes de nuestro cuerpo, no a todos. Siempre doy un ejemplo muy práctico, Javier. Tener una bolsa llena de algodón y que esto pese 1 libra no es lo mismo que tener una bolsa que esté llena de piedras y que esto pese también 1 libra. Pesan lo mismo, sí, pero tienen una composición absolutamente distinta. Lo mismo pasa con el cuerpo. Es decir, hay personas que tienen una composición corporal variable y no tiene una relación directa con el peso. Y esto es muy importante para todas las personas que están con ese deseo y en esa iniciativa de tener un estilo de vida saludable y de, sin duda, querer apostarle a bajar de peso. Sí. Pero uno de los mensajes que queremos dejar el día de hoy es que el peso no debe ser la meta. El peso sin duda es un buen indicador, pero la meta debe ser saludable, estar en un balance, en un equilibrio. En el caso particular, yo en mi juventud fui deportista de alto rendimiento y en esa época era ancho de espalda, angosto de abdomen y de estómago. Ahora pues las cosas se invirtieron, pero me decían, es que usted por detrás se ve acuerpado y por delante su físico es distinto. ¿A qué voy con eso? A que hay personas que asocian el término sobrepeso y obesidad, y entendiéndolo bien, son distintos. Eso es parte del indicador que utilizamos para definir, es decir, el índice de masa corporal entre 25 y 29.9 es a lo que nos referimos con sobrepeso, y un índice corporal por encima de 30 es obesidad, y de ahí en adelante lo seguimos clasificando entre 30 y 34, entre 35 y 39 y mayor a 40, que son los grados en los que normalmente nosotros clasificamos la obesidad. Esto nos marca pautas frente a los tratamientos y demás conductas que tomamos en las personas que tienen esta enfermedad, porque también debemos resaltar en el programa del día de hoy, en los otros programas que hemos tenido en Aprende con el Doc, que la obesidad no es una condición solo del aspecto. Eso es a lo que se refiere el sobrepeso y la obesidad, son condiciones distintas, pero las dos son banderas rojas para decir el cuerpo tiene un exceso de grasa y esa grasa se vuelve una condición tóxica para nuestro cuerpo, genera un estado inflamatorio crónico que lleva a que se produzcan muchas toxinas a diferentes niveles que generan con el paso del tiempo, por ser una enfermedad inflamatoria crónica, los cambios no se ven de un día para otro ni de un mes para otro. Hay personas que tienen obesidad y llevan 10 años sintiéndose entre comillas bien, sí, y después aparecen todos los males, porque muchos pacientes me dicen, doctor, es que me empezaron todos los males de un solo golpe, sí, y uno le pregunta, ¿y hace cuánto tiene obesidad? No, yo soy así desde que tenía 15 años, y empiezan con todos sus males a los 40, 45 años, hipertensión, diabetes, problemas del colesterol y de los triglicéridos. Eso es producto de que esa enfermedad inflamatoria crónica generó un daño persistente. Importante, doctor Carlos, recordar el tema de la alimentación, que es supremamente fundamental, acompañada evidentemente de la actividad física, para no llegar al sobrepeso, que es a lo que muchos evitamos llegar.
¿cómo debe ser una alimentación adecuada? La nutrición tiene que ser muy balanceada en componentes de macro y micronutrientes. Ya digamos que hemos hablado en algunos otros programas de cómo debe ser la composición general de la nutrición. Yo, antes de pensar en ese tipo de estrategias dietarias, le doy recomendaciones nutricionales a las personas, que es lo que puedo hacer como endocrinólogo, porque las dietas las prescriben los nutricionistas. Entonces, como endocrinólogo doy unas recomendaciones nutricionales acerca del balance que debe haber en la nutrición en relación a los macro y micronutrientes. Siempre hemos dicho pollo, carne, huevo. Huevito. Eso es lo que tiene que ser parte del componente de proteína de nuestro plato, la mitad vegetales, un cuarto proteína y otro cuarto el carbohidrato que definamos para ese plato. Si es arroz, si es papa, si es yuca es yuca. No arroz, papa, yuca, plátano, juguito, sopa, es ahí donde pecamos. Todos los que acabo de mencionar se comportan como carbohidratos, de tomar agua, los alimentos líquidos, entendidos como sopas, caldos, jugos, batidos, todos estos productos hay que evitarlos porque tienen algo que nosotros llamamos índice glicémico alto, es decir, suben muy rápido el azúcar en la sangre y eso hace que nuestro cuerpo libere de forma muy acelerada insulina. Volviendo un poco al tema del exceso de peso, o sea de la sobrepeso y la obesidad y la composición corporal, que es un concepto importante y mensaje para las personas el día de hoy. La composición corporal, existen diferentes técnicas para evaluarlo. Una de esas es la bioimpedanciometría de composición corporal. En Dimetabolismo tenemos este tipo de tecnología y básicamente lo que hace es que a través de radiofrecuencia evalúa la cantidad de agua que tiene el cuerpo y al identificar la cantidad de agua que tiene el cuerpo, ya sea tomando como referencia el sexo y la edad, él nos define, junto con la talla, hace una inferencia de los otros componentes y nos da la posibilidad de saber cuál es el porcentaje de grasa corporal total, cuál es el índice de grasa visceral, cuál es la masa de músculo esquelético y nos puede plantear unas metas mucho más estrictas y exactas en las personas que están en un deseo de tener un estilo de vida saludable y de manejar su sobrepeso y obesidad y no utilizar solo la métrica del peso. La alimentación, esos pellizcos que se le dan a las 9, 10 de la mañana y a las 3, 4 de la tarde, de ir a mecatear con el chocolate, con el pan, con la gaseosa, ¿qué implicaciones tiene? Depende de lo que uno consuma, Jader. Si uno come alimentos que son con un componente glicémico alto, es decir, que tienen más cantidad de carbohidrato que de proteína o de oligoelementos o micronutrientes, pues esto favorece que ese alimento caiga muy mal. Por ejemplo, que es que yo pico una galletica o es que yo pico un dulcecito. No, es preferible un alimento que tenga más contenido de proteínas, por ejemplo, las almendras, las nueces, el yogur griego, una porción de fruta, que es un carbohidrato de absorción muy lenta. Hay que consumirse la fruta en su presentación natural, o alguna aromática, un café sin azúcar, sin miel, sin panela. Esto favorece de cierto modo que esas medias mañanas y medias tardes tengan un impacto neutro en la ganancia de peso y además favorezcan generar saciedad. Porque ¿de qué le sirve a uno comerse una galletita si a los 30 minutos tiene otra vez hambre? Recomendaciones finales, doctor. Siempre en Dimetabolismo recordando que nuestro propósito eres tú, hacer actividad física, tener un estilo de vida saludable y tener una nutrición balanceada. Para todas las personas, invitados a que nos sigan en nuestro canal y cualquier duda con mucho gusto estaremos para atenderlos. Él es el doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales, especialista en medicina interna y endocrinología. Hoy hablándonos acerca de la importancia de tener en cuenta si la obesidad se mide únicamente con el peso o no. Usted ha visto durante toda la emisión del programa el número telefónico aquí en la parte inferior de sus pantallas. Puede comunicarse con la línea telefónica de Dimetabolismo y pedir su consulta particular con el doctor Carlos. A todos ustedes muchas gracias por su sintonía. Recuerden que dentro de 8 días tienen nuevamente una cita aquí en Aprende con el Doc.
pronto, Ibagué se revoluciona con Clínica Mía, una inversión innovadora de 1.300 metros cuadrados que transforma el cuidado cardiometabólico generando empleo en la región. 5 pisos de metodología avanzada para más de 200,000 tolimenses. Ubícanos en el barrio Belalcázar, frente al centro comercial La Quinta y al lado de la estación de servicio Terpel. Aquí tu salud se transforma mediante nuestros 3 pilares organizacionales: cuidados preventivos, resolutivos y predictivos. Clínica Mía, nuestro propósito eres tú. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y tiene que ver con cuándo tomar vitamina D. Pero para eso hay que empezar conociendo qué es la vitamina D. Bienvenido, médico, y aclarémosle esa inquietud a nuestros seguidores. Ader, muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Bienvenidos a Aprende con el Doc. La vitamina D es, como su nombre lo indica, un oligoelemento, una vitamina muy importante para muchos procesos de nuestro cuerpo. La obtenemos de diferentes formas y en diferentes presentaciones, por decirlo así. Es decir, tiene diferentes pasos antes de convertirse en la forma activa de la vitamina D. Existe una fuente principal a través de los alimentos y también existe una transformación a la forma activa a través de diferentes pasos que incluyen el riñón, que incluyen el hígado y que incluyen la piel con el influjo de la exposición solar. Eso favorece la transformación de vitamina D. Algunas estructuras de nuestro cuerpo se ven afectadas en ocasiones también por trastornos de la vitamina D, el cabello, la piel, sentimos cansancio también, y esto se ha convertido también en una forma de solicitar de manera excesiva en personas los niveles de vitamina D y de esa forma terminando consumiendo un medicamento que puede llegar a ser no necesario. Bueno, para evitar llegar a los medicamentos, lo ideal es prevenirlo, médico. ¿Qué podemos hablar frente a los alimentos que contengan esa vitamina D? Siempre les recomendamos a las personas es tener una nutrición balanceada y de ahí se van a lograr obtener los oligoelementos que necesita nuestro cuerpo, los micronutrientes que necesita nuestro cuerpo. Hay una condición puntual importante a tener en cuenta en relación a la vitamina D, y es que el sol es un gran aliado para la producción y para mantener los niveles adecuados de vitamina D. Si bien el sol puede llegar a ser un enemigo de la piel, la exposición solar en algunos momentos del día, por ejemplo en horas de la mañana, entre 10, 11 de la mañana, una exposición corta de 15 a 20 minutos, exponer ciertas zonas de nuestro cuerpo, no el rostro, porque eso puede favorecer la aparición de lesiones dermatológicas, pero sí los brazos, parte del pecho. Esto puede favorecer una mayor producción en nuestro cuerpo de vitamina D. Por eso siempre a veces la recomendación inicial antes de pensar en darle vitamina D a las personas es buscar las formas convencionales en las que nuestro cuerpo produce vitamina D. Me parece importante, doctor Carlos, hablar de los síntomas como para aquellas personas que lo quieran asociar y quieren identificar si existe esa probabilidad de que estén carentes de vitamina D. ¿Cuáles son esos síntomas? Usualmente los niveles muy bajos de vitamina D, usualmente por debajo de 13, favorecen, dependiendo de la edad en la que estemos, la aparición de enfermedades de los huesos. Principalmente cuando estamos en edad de crecimiento, eso favorece la aparición de enfermedades como raquitismo, y cuando ya estamos en una edad más avanzada, favorece la aparición de enfermedades como la osteomalacia, que hace que nuestros huesos tengan una fragilidad, una calidad inapropiada, inclusive favorece la aparición de deformidades en los huesos. Esta es la presentación clásica que ya vemos con muy poca frecuencia en nuestro medio de las alteraciones de la vitamina D. Eso lo llamamos déficit de vitamina D. Se clasifica usualmente según los valores del laboratorio. El déficit de vitamina D es el que impajaritablemente amerita una suplementación. Cuando nos enfrentamos a personas que tienen insuficiencia de vitamina D, es un rango que no es tan bajo, pero tampoco está totalmente normal. Es ahí donde debemos individualizar el tratamiento y explorar en nuestros pacientes la aparición de síntomas que puedan sugerir que esos valores en rango de insuficiencia se asocien con la necesidad de suplementar con vitamina D. Es ahí cuando empezamos de manera individual a definir cuáles
son los esquemas de tratamiento que hay para vitamina D. Hay muchas presentaciones de vitamina D, pero la forma activa que utilizamos usualmente se llama colecalciferol. Existe también otra presentación que se conoce como calcitriol, que es una presentación activa que utilizamos en algunos pacientes, especialmente que tienen patologías renales o que usan algunos medicamentos como los esteroides. Hay otros escenarios en los pacientes que tienen algún daño hepático o alguna condición renal en la que utilizamos otra presentación que se llama hidroferol, que es una presentación de vitamina D distinta, pero la más usual cuando tenemos insuficiencia o déficit de vitamina D es el colecalciferol. Y ustedes van a encontrar, las personas que nos están viendo en este momento habrán visto múltiples digamos que presentaciones en las farmacias, en diferentes lugares donde pueden obtener estos productos, que van desde presentaciones de 1000, 2000, 500 hasta 25.000 o 100.000 unidades, que son también presentaciones que utilizamos usualmente en megadosis para llevar rápidamente los niveles a un valor normal que nos dé tranquilidad y de esa forma definir si se continúa un tratamiento de mantenimiento o se suspende la suplementación, que no es eterna. Es algo también que nos gusta aclarar, porque a veces hay personas que tienen la tendencia de consumir este tipo de suplementos de forma indeterminada, y al utilizarla de esa forma las personas pueden llegar a tener efectos adversos también, como lo mencionaba, en los huesos o en otras estructuras. Exactamente, médico, usted se me adelanta la pregunta que estaba por hacerle. Hablamos de vitamina D, hablamos de la parte ósea del cuerpo humano. Podríamos estar hablando también de que esto puede desencadenar a futuro una osteoartrosis, osteoporosis. Más que eso, lo contrario, puede llegar a generar alteraciones en la calidad del hueso y a volver un hueso un poco más rígido, que esté predispuesto, o que el metabolismo del calcio se altere, del fósforo también se altere, se elevan los niveles de fósforo. Por tanto, hay que mantener un equilibrio, como siempre lo hemos dicho, desde el punto de vista metabólico se debe buscar el equilibrio, y cuando nos excedemos en este tipo de suplementos que no son inocuos, pues podemos tener efectos adversos de este tipo de productos. ¿Edades? ¿Hay algún marco de edad como para que las personas se predispongan y digan, bueno, yo estoy en esa franja que están mencionando, tengo que empezar a mirar cómo prevengo la carencia de vitamina D? No, normalmente lo que uno siempre, hay algunas condiciones que favorecen que aparezcan estas alteraciones de la vitamina D. Por ejemplo, las personas que tienen algún trastorno dermatológico, que deben estar todo el tiempo cubierto su cuerpo, deben tener exceso de protector solar. Esto favorece que aparezcan estos trastornos cuando son protectores solares de concentraciones o de niveles de protección UV muy altos. Pues eso favorece que no entre buena cantidad de rayos de luz solar a la piel y no se produzcan buenos niveles de vitamina D. En esos escenarios hay que explorar de manera constante los niveles de vitamina D. En el resto de las personas siempre hay que ir de la mano de los síntomas, hay que ir de la mano de lo que se siente, y esto por supuesto se lo va orientando un profesional de la salud entrenado en metabolismo, que en este caso lo ideal siempre es de la mano del endocrinólogo. Pues médico, muchas gracias por ayudarnos a comprender un poco acerca del tema del día de hoy, la vitamina D, y cuáles son esas recomendaciones finales. Como siempre, para las personas, tener una nutrición balanceada, una nutrición saludable, tener actividad física, y en este caso tener una buena alianza con la luz solar es una muy buena estrategia para mantener nuestros niveles de vitamina D en rango adecuados, y no dejarse llevar por las tendencias y por el uso inapropiado de este tipo de vitaminas, que son muy buenas, pero cuando nos excedemos pueden llegar a ser muy dañinas. Él es el doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales, especialista en medicina interna y endocrinología, hoy hablando de la necesidad que tiene el cuerpo de vitamina D. A todos nuestros seguidores, muchas gracias por su sintonía. Han estado viendo en el transcurso del programa el número telefónico para que usted, si quiere una consulta particular con el doctor Carlos Eduardo Jiménez aquí en Dimetabolismo, puedan llamar. Hay una persona que está atenta para recibir esa comunicación y poderle agendar su cita particular con él. Muchas gracias por su sintonía, y recuerden que dentro de 8 días tienen nuevamente una cita aquí en Aprende con el Doc.
Pronto, Ibagué se revoluciona con Clínica Mía, una inversión innovadora de 1.300 metros cuadrados que transforma el cuidado cardiometabólico generando empleo en la región. 5 pisos de metodología avanzada para más de 200,000 tolimenses. Ubícanos en el barrio Belalcázar, frente al centro comercial La Quinta y al lado de la estación de servicio Terpel. Aquí tu salud se transforma mediante nuestros 3 pilares organizacionales: cuidados preventivos, resolutivos y predictivos. Clínica Mía, nuestro propósito eres tú. Hoy vamos a hablar acerca del exceso de cortisol. Médico, bienvenido y bueno, comencemos por aclarar qué es cortisol. Bien, Jader, muchas gracias. Saludo para todas las personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy. El cortisol es una hormona muy importante, es una hormona que se encarga principalmente de las condiciones de estrés que ameritan un periodo prolongado de estrés. Cuando tenemos una situación de huida o una situación de estrés agudo, por decirlo así, ahí la hormona que predomina son las hormonas asociadas a las catecolaminas, adrenalina principalmente. Pero cuando tenemos una situación constante de estrés, es ahí donde el cortisol toma un papel protagónico. Es una hormona muy importante frente al estrés. El estrés fisiológico, es decir, el estrés normal. Todos los días nos enfrentamos a situaciones que ameritan un estrés fisiológico, de lo contrario no tendríamos esa variabilidad en las necesidades de diferentes hormonas a través del día, lo que nosotros llamamos, digamos que un curso circadiano o un curso cíclico de la producción y de la secreción de hormonas. De esa forma se comporta el cortisol en nuestro cuerpo. Es una hormona que se produce en una glándula que se llama la glándula suprarrenal y que es estimulada por otra hormona que se produce en la glándula hipófisis, que es la glándula maestra, la glándula que queda ubicada en todo el centro de nuestro cerebro, en la base del cráneo, y que se encarga de regular y que es la directora de orquesta de un gran número de procesos hormonales en nuestro cuerpo. Si le entiendo bien, médico, ¿esta hormona puede llegar a tener alguna alteración? Claro, pero eso es lo que se debe estudiar, si hay una alteración por un exceso de producción de cortisol o si es simplemente una condición que puede favorecer una alteración fisiológica de la secreción de cortisol. Eso es muy importante porque muchas personas llegan a la consulta o leen o ven por alguna tendencia, alguna red social, algún lugar en el que la información no es totalmente clara y es totalmente verídica y dicen, no, yo lo que tengo es un problema del cortisol y por eso es que me estoy subiendo de peso, por eso es que me está pasando tal cosa en mi cuerpo, por eso mi cuerpo está con tanta fatiga, seguramente tengo un problema del cortisol, voy a tomarme un examen del cortisol. Y ahí cometemos un gran error, porque las enfermedades asociadas al exceso de producción de cortisol son las que ameritan un estudio hormonal, un examen que busque medir los niveles de cortisol. Por eso la mayoría de las personas que se hacen este examen les sale normal o no tiene, o se hacen uno que no tiene validez para una condición de hipercortisolismo. Por eso es muy importante que estos exámenes se hagan de la mano de un profesional en hormonas que por supuesto es el endocrinólogo. En ese orden de ideas hay situaciones cotidianas, por ejemplo una situación de estrés o alguna situación que lo ponga a uno constantemente a enfrentarse a un estrés, pues eso va a favorecer que nuestro cortisol esté un poco más alto de lo usual. Sin embargo, no significa que midiéndolo yo lo vaya a encontrar elevado, no. Simplemente que en los rangos convencionales ese cortisol se sale un poco de los rangos, pero eso no requiere medición. Simplemente cuando una persona está constantemente estresada, no lleva una vida tranquila, no tiene estrategias que permitan que su cuerpo esté un poco más tranquilo, al final de la rutina persiste estresado también en su casa, no tiene momentos en los que su cuerpo tiene una tranquilidad, no tiene un buen patrón de sueño, no tiene una mala nutrición. Estas personas van a tener unos niveles
niveles usualmente más elevados de cortisol fisiológicos, sin que los tengamos que medir en un examen, y uno como médico ya sabe, es probable que esa situación esté favoreciendo que, por ejemplo, usted no pueda perder el peso que quiere, o que usted no pueda tener la tranquilidad que quiere, o que de esa forma también se favorezcan alteraciones metabólicas en su cuerpo, y es producto de que usted no tiene unos niveles, digamos que en el patrón normal de cortisol. No significa que tenga hipercortisolismo, que es una enfermedad que requiere un estudio hormonal especial, y en ese escenario sí se requiere medir los niveles de cortisol bajo las diferentes técnicas que hay, que por supuesto deben ser ordenadas idealmente por un endocrinólogo. Estamos hablando de una hormona que se puede alterar. Acaba usted de mencionar temas relacionados con la alteración del sueño, probablemente, es decir, que de ahí pueden emanar otra cantidad de enfermedades o patologías en el resto del cuerpo. Por supuesto, o al revés, muchas patologías convencionales pueden generar alteraciones del cortisol sin que se genere un hipercortisolismo endógeno, son condiciones diferentes. En ese orden de ideas, por eso a las personas que nos están viendo, escuchando el día de hoy, siempre les sugerimos que eviten, porque a veces llegan a la consulta de endocrinología: doctor, es que me hice un cortisol porque yo leí por ahí que de pronto lo tengo alto. Entonces quiero que usted me revise el cortisol, y se lo hicieron en sangre, se lo hicieron con una técnica inapropiada, se lo hicieron a una hora del día inapropiada, y no necesitaba, porque la persona no tiene ningún cambio que sugiera que tiene un exceso de cortisol en su cuerpo. Normalmente estos excesos verdaderos de cortisol, los voy a denominar verdaderos con fines educativos, pero técnicamente denominamos es hipercortisolismo endógeno. Estos niveles alterados de cortisol en nuestro cuerpo producen unos cambios, o estos niveles verdaderamente elevados de cortisol en nuestro cuerpo producen unos cambios que son muy importantes y muy evidentes. Esa condición normalmente nosotros la llamamos síndrome de Cushing, y el síndrome de Cushing es una enfermedad que es polisintomática, hace muchos datos clínicos y que normalmente uno los identifica rápidamente en la consulta. La mayoría de personas que llegan con un cortisol porque alguien se lo mandó, no tienen síndrome de Cushing, y lo solicitamos en el escenario de la obesidad mórbida o de estas personas que van a ser sometidas a algún procedimiento quirúrgico de control de peso o van a recibir algún tratamiento, para descartar que no exista un factor que nos esté sesgando el tratamiento y que enviemos a un paciente a cirugía o le demos tratamiento a un paciente que verdaderamente lo que tiene es un problema del cortisol, una alteración verdadera del cortisol, que para fines educativos en el video los vamos a mencionar de esa forma. Algunos trabajos pueden, digamos que, generar ese exceso de cortisol y que evidentemente pues por el estrés se pueda presentar. No es que estén asociados con exceso de cortisol como tal, pero sí con más estrés, y eso por supuesto va a alterar el curso, pero es la forma en la que nosotros llevemos esa cotidianidad de nuestro trabajo. Yo no puedo decirle a alguien que deje su trabajo porque es estresante, no, porque esa es la actividad laboral que así definió para su vida, que así definió para poder tener su sustento. Entonces no es una alternativa, o no es la mejor forma ni la mejor recomendación decirle: no, es que yo manejo, yo conduzco, entonces esa situación me está matando, entonces tengo que dejar el trabajo. No, debemos es buscar los espacios para tener un mayor equilibrio en nuestro día sin dejar de hacer las cosas que acostumbramos a hacer. Ahora, si es una persona que definitivamente su actividad laboral lo está sacando de casillas, lo está enloqueciendo, lo está volviendo una persona violenta, pues ese es un escenario distinto, ¿sí? Es un escenario absolutamente distinto, pero no implica que mi trabajo, porque es un trabajo que es considerado de un poco más de riesgo, entonces, o de más estrés, entonces deba dejarlo. No, hay es que buscar esos espacios, esos escapes que nos permitan mantener un equilibrio en nuestra cotidianidad, que es lo que uno a veces no ve. La persona termina su actividad laboral muy estresante y llega a la casa a comerse todo lo que encuentra, y entonces a dormir mal, o se acuesta a la 1 de la noche viendo televisión, peleando, pegado al teléfono, peleando con su pareja o peleando con sus hijos, pues sale de Guatemala a Guatepeor, ¿cierto? Entonces eso favorece, por supuesto, que este equilibrio no se logre y que se perpetúen trastornos metabólicos que van a afectar finalmente el estado de salud de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Médico, muchas gracias. A todos ustedes recordándoles que Indimetabolismo, nuestro propósito eres tú, y que aquí estamos para asesorarlos en todo lo que tenga que ver con hormonas, glándulas y metabolismo.
Si usted quiere una consulta particular con el doctor Carlos Eduardo Jiménez Canizales, recuerden que él es especialista en medicina interna y endocrinología. Han podido ver durante el transcurso del programa, aquí en la parte inferior de sus pantallas, el número de contacto. Puede llamar y hay una persona que está ahí dispuesta a recibir su comunicación y agendar esa consulta. A todos nuestros seguidores, muchas gracias por su sintonía. Recuerden que dentro de 8 días tienen nuevamente una cita aquí en Aprende con el Doc.